Gracias a Dios que estamos aquí nuevamente con ustedes. Gracias a usted que nos está acompañando, a usted que nos acompaña por primera vez. Pues que Dios bendiga sus vidas, que estos estudios sean de bendición para sus vidas, de edificación. Pues lo ha sido para nosotros y pues es un privilegio el compartir la palabra de nuestro Dios y pues más que nada, ¿verdad? Crecer juntos, ¿verdad? Espiritualmente. Le invito a usted que tenga su Biblia a la mano, la abra ahí en Santiago capítulo 2 versículo 10 al 13 es donde vamos a estar estudiando en este tiempo y vamos a iniciar con una breve oración. Le invito que nos acompañe. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Te pedimos, Señor, que pues seas tú quien nos enseñe, que seas tú nuestro maestro y que seas tú quien lleve toda la gloria y toda la honra. Y pues enséñanos, Señor, queremos conocerte más, queremos aprender más de ti acerca de tu voluntad y pues corrígenos, Señor, en lo que estemos mal, Señor. Nos ponemos en tus manos. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues estos últimos 2 jueves, hermanos, sabemos que hemos estado pues estudiando, ¿no? Acerca de lo que dice Santiago, inspirado por Dios. Pues en su capítulo 2 empieza Santiago a hablar acerca de la, de la preferencia, ¿no? De hacer acepción de personas, de el preferir pues a unos y no a otros. Y hemos estado pues estudiando acerca de eso, ¿no? Que la parcialidad es condenada, ¿verdad? Por las escrituras, el hacer acepción de personas, pues es pecado y pues es algo, ¿verdad? Que debemos de tener en mente, ¿verdad? Y pues aquí en estos versículos que vamos a estudiar, pues van de la mano con los que ya hemos estudiado. Y la semana pasada pues estuvimos viendo, ¿no? Y aprendiendo cómo es que Dios eligió, ¿verdad? También habla acerca de los pobres, que Dios eligió a los pobres de este mundo. ¿Para qué? Para que sean ricos, ricos en la fe y herederos del reino que Dios ha prometido a quienes lo aman, ¿verdad? Entonces no es que pues automáticamente no todos los pobres pues van a ser salvos. No, eso no es lo que está diciendo, sino está diciendo que Dios sí eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que Dios ha prometido, ¿verdad? Pero a quienes lo aman, ¿verdad? Aquellos que han recibido a nuestro Señor como Señor y suficiente Salvador de su vida, de nuestra vida, aquellos que hemos sido pues nacidos de nuevo, regenerados espiritualmente, para ellos, para aquellos que hemos hecho esa decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos herederos del reino de Dios. Y qué bonito, ¿no? Porque habla de una herencia, herederos. Y sabemos que el apóstol Pedro en su capítulo 1 de su primera carta, versículo 4, habla de eso, de esa herencia. Es una herencia incontaminada, es una herencia reservada en los cielos para nosotros, para usted y para mí que hemos hecho esa decisión, ¿no? De aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y pues el apóstol Pablo pues también habla de eso, ¿no? De esta herencia ya en Efesios capítulo 1, versículo 14, si no me equivoco, ¿no? Acerca de esa herencia también que está reservada, ¿verdad? Y es para usted y para mí, para todos aquellos que hemos hecho esta decisión. Y pues qué bonito, ¿no? No quería pues quedarme con eso, ¿no? Con esa promesa. Cuando usted mira una promesa en la Biblia, agárrese de ella porque pues sabemos que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Dios no miente, no es hijo de hombre para que mienta.
ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Y lo que Dios promete, eso es, ¿verdad? Una herencia, algo, y esa herencia pues no es aquí en la tierra, no es terrenal, sino es una herencia en el cielo, una herencia en la cual pues los ladrones no entran, no hurtan, pero pues qué bonito y hemos estado estudiando acerca de cómo es que dice Santiago, ¿no? De la preferencia de unos que a otros, ¿no? Y Santiago habla acerca de esto, ¿no? Como es de que eh, eh, los ricos son los que oprimen a los pobres, ¿no? Ahí en ese versículo donde habla acerca de que, pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿verdad? Y hace esta pregunta retórica donde está diciendo, no son ellos los ricos, los que nos arrastran, ¿verdad? A los tribunales, los que nos oprimen, ¿verdad? Ellos son los que oprimen al pobre. Y hay un proverbio, me llama mucho la atención porque en el Proverbios capítulo 22, versículo 7, dice que los ricos se enseñorean de los pobres y todo aquel que pide prestado es siervo del que presta, ¿verdad? La Biblia lo dice y pues sí sabemos, ¿no? Que hay un dicho, no sé si usted lo ha escuchado, pero hay un dicho donde dice que con dinero baila el perro. No sé por qué sacaron ese dicho, ¿no? Pero en sí, pues sabemos que todo aquel que tiene dinero, pues sí se enseñorea del pobre. Y estábamos viendo, ¿no? Cómo es que también nos habla acerca de cómo es que blasfeman, ¿verdad? El buen nombre que fue invocado sobre nosotros. O sea, es decir, que todo aquel, ¿verdad?, que insulta a un pobre es como insultar a Jesús, es como insultar a Dios, ¿verdad? Entonces, si usted, ¿verdad?, está maltratando a un pobre, haga de cuenta que se lo está haciendo a Jesús. Recuerda cuando Jesús dice acerca de cómo darle de comer al hambriento, ¿verdad? Y le hace esta pregunta, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? Dice, por cuanto lo hiciste a uno de ellos, me lo hiciste a mí. Entonces, cualquier cosa, ¿verdad?, que haga uno hacia el hermano, pues es como hacérselo a Jesús, ¿verdad? Y los ricos blasfeman el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Están insultando a Dios mismo y estuvimos viendo, ¿no?, acerca de cómo es que el favorecer a algunas personas que a otras, pues es pecado y somos culpables, pues, de violar la ley, ¿verdad? Y ahí estamos quebrando el mandamiento, ¿verdad? Estamos quebrando uno de los mandamientos y vinimos a quebrar pues toda la ley, ¿no? Y cuando leía yo esto, ¿no? Venía a mi mente, por ejemplo, no vamos a ir ahí, pero lo voy pues, a parafrasear, ¿no? Para no tomar tanto tiempo, ¿no? Pero recuerda usted allá en Mateo capítulo 19, versículo 16, ¿no? Donde ah, enseña esto, ¿no? De que viene este joven rico y se acerca a Jesús y le hace una pregunta, ¿verdad? Se acerca y le dice, maestro bueno, Jesús, estoy parafraseando, Jesús le dice, ¿por qué me llamas hombre bueno si no solo hay uno, Dios, ¿verdad? Y pues respeto a tu pregunta, para que heredes la vida eterna, pues tienes que cumplir con los mandamientos. Y él le pregunta, ¿no? Él le pregunta a Jesús como si no supiera cuáles. Y Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice él? Oh, eso lo he hecho, o sea, eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más hago? ¿Verdad? Él quería hacer algo y sabemos que no es por lo que hagamos para heredar el reino de Dios,
o para ganar la salvación, no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, ¿no? Donde habla sobre eso. Bueno, pues este rico va y quiere pues decirle a Jesús, ¿no? Que pues qué puede hacer para heredar o tener la vida eterna. Y me llama mucho la atención porque él creía que pues había cumplido, ¿no? Todos los mandamientos, ¿verdad? De que se ven en el Antiguo Testamento, la ley. Y cuando Jesús le dice, pues ve y para que seas perfecto, ve y vende todo lo que tienes, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahí enseña, ¿no? Cómo es que pues él se fue entristecido, se entristeció. ¿Por qué? Porque sus posesiones eran muchas. Y ¿qué es lo que estaba pasando allí? Hay un versículo, ¿verdad? En la Biblia donde dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Pues el corazón de él estaba en las riquezas. Y las riquezas venía siendo su Dios. Y ahí estaba ya, pues él violando el mandamiento, donde dice en Éxodo capítulo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es un mandamiento. Entonces él al decir o al pensar que sus cosas, sus posesiones eran más importantes, pues se fue, ¿verdad? Se fue entristecido y pues ahí vemos, ¿no? El escoger el dinero como su ídolo, ¿verdad? Porque sabemos que todo lo que lo aparta a usted de Dios es un ídolo, aquello a lo cual usted le da preferencia. Y aquí pues este rico simplemente prefirió la riqueza, se fue entristecido. Y le comparto esto, ¿no? Porque estamos aquí aprendiendo en estos versículos acerca de la ley, acerca de los mandamientos, acerca de cómo es que si usted peca en algo, pues ya quebrantó toda la ley, ¿no? A lo que enseña la Biblia que se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento. Gracias a Dios que pues después de que vino nuestro Señor Jesucristo, estamos en la gracia y somos salvos por medio de la gracia. Y no de vosotros, recuerde, sino que es un don de Dios. Y pues aquí en el versículo 10, donde vamos a iniciar nuestro estudio, dice, porque cualquiera que guardarse toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si usted falla en un punto, ofende en un punto, usted ya se hace culpable de todos los mandamientos, de todos. Y me llama la atención, ¿no? Porque el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, sabemos que allí se estaban infiltrando los judaizantes, ¿no? Aquellos judaizantes los cuales pues estaban enseñando a los creyentes, ¿verdad? Que tenían que circuncidarse, tenían que hacer esto y aquello, tenían que guardar la ley. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Inspirado por Dios, ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 10, si me acompaña, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo, no? Que todos los que dependen, ¿no? Todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué pasa? Se encuentran bajo maldición. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie es capaz de cumplir la ley, ¿verdad? Nadie puede cumplir la ley. Por tanto, nadie puede justificarse ante Dios por medio de las obras, ¿verdad? Hablando de las obras de la ley. Entonces, si usted está guardando el sábado, ¿verdad? Quiere, pues usted vivir
o hacerlo bajo la ley, está guardando el sábado, pero si no guarda lo demás, déjeme decirle que usted ya está descalificado, usted ya violó la ley, ¿verdad? Ya usted violó la ley. Y sabemos que Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió la ley en su totalidad. Él cumplió la ley de todo a todo, ¿verdad? La ley civil, la ley ceremonial, la ley moral, ¿verdad? Lo que es los 10 mandamientos, todo lo llevó Él a cabo en su perfección. Él cumplió la ley de todo a todo, lo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 15, donde dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él cumplió la ley, ¿verdad? Y nos ha liberado a usted y a mí de la maldición. Él tomó nuestro lugar por su propia voluntad, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, que Él lo hizo por amor a nosotros. Fíjese cómo dice el versículo 11, regresando a, a Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 11. Fíjese cómo dice. Aquí Santiago, inspirado por Dios, dice el 11. Porque el que dijo, dice, porque el que dijo, así comienza el versículo. ¿Quién dijo? Dios, quien hizo los mandamientos, ¿verdad? Quien dio los mandamientos al pueblo por medio de Moisés. Aquí Santiago no pone el nombre de Dios, sino que dice porque el que dijo, refiriéndose a Dios. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Aquí Santiago está citando los versículos, ¿verdad? Que menciona Éxodo, capítulo 20, versículo 13 y 14, ¿verdad? No vamos a ir ahí, pero en Éxodo capítulo 13 dice, no matarás. En Éxodo capítulo 20, versículo 14, dice, no cometerás adulterio, ¿verdad? Y usted puede decir, ¿no? Aquí en estos versículos, pues yo nunca he matado, yo nunca he adulterado, ¿verdad? Puede decir usted, pues, tal vez robó, o tal vez mintió, o no honró a sus padres, o simplemente no ama a su prójimo, ¿verdad? Es uno de los del gran mandamiento, ¿verdad? Donde se cumple toda la ley, ¿no? Donde amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero entonces aquí usted puede decir, bueno, pues yo nunca he matado, ¿verdad? Tal vez usted pueda decir eso. Pero fíjese lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, si me acompaña por favor. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 14 y 15. Fíjese lo que dice aquí. Para usted que ha dicho, pues yo nunca he matado. Dice en el versículo 14, para no irnos más atrás. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Usted sabe si ha pasado de muerte a vida espiritual. En que amamos, ¿cómo vas a ver? En que amamos a los hermanos. De esa manera es una de las, se puede decir, evidencias, ¿verdad? De que usted ha pasado de muerte a vida. De que usted ha sido salvo. De que usted ha nacido de nuevo. En que amamos a los hermanos. Porque dice allí, el que no ama a su hermano permanece en muerte. No está en la vida. No tiene vida eterna. No tiene vida. Está muerto espiritual en sus delitos y pecados. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. El versículo 15. ¿Por qué? Fíjese por qué. Porque todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida
y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Verdad? Todo aquel que aborrece a su hermano con la mente, ¿verdad? Con la mente en su corazón, pues ya es un asesino, ya es un asesino. Es como asesinar a alguien. Y si recuerda, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, si regresamos a Santiago para ver lo que dice, ¿no? De lo que estamos viendo, cómo es que si usted no mata, pero comete adulterio, pues ya se hizo transgresor de la ley. Entonces usted puede decir, no, pues literalmente yo nunca he cometido adulterio. Acuérdese las palabras de Jesús, que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Ya adulteró. Entonces, son versículos, ¿no? Aquí donde nos habla de cómo es que si si no hace algo, ¿verdad? Pero hace otra cosa, usted ya usted quebrantó la ley. Eso es lo que está aquí diciendo, ¿no? Entonces, si usted quebranta el mandamiento, ¿verdad? Quebranta el mandamiento de no amar a su prójimo, pues también ya quebrantó la ley. Y si usted hace acepción de personas, pues también ya pecó, ya también violó la ley. Fíjese lo que dice allí, vamos a continuar ahí en el versículo 12 del capítulo 2 de Santiago. Dice el versículo 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablar, así hacer es lo que dice Santiago, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué está haciendo Santiago? Aquí Santiago pasa ahora en una exhortación. Y recuerde, una exhortación no es un regaño, no es una pedrada, sino que es para animar, ¿verdad? Es para corregir, para aconsejar, es lo que está haciendo Santiago, ¿no? Esta exhortación, ¿para qué? Para que usted y yo, ¿verdad? Para que usted y yo hablemos, como dice, así hablar, así hacer, para que usted y yo hablemos con amor hacia los demás, ¿verdad? Para que nosotros sépanos, ¿verdad? Con qué actitud, ¿verdad? Con qué actitud usted pues mira a los pobres, ¿no? Con qué conducta, con qué tipo de su conducta está recibiendo al pobre. Y es de lo que hemos estado viendo, ¿no? De la acepción de personas, de que llega el pobre con un vestido andrajoso, llega el rico y como hay preferencia, le hablo a este, le hablo a otro y pues el jueves pasado, ¿no? Poniéndose ese ejemplo a este hermano, lo escucho predicar, mejor no, a este no me gusta como predica y así, ¿no? Podemos poner muchos ejemplos, pero esto es lo que está hablando Santiago, ¿verdad? Es lo que está exhortando. Entonces, usted y yo debemos de qué? De hablar y de hacer, es decir, de obrar, ¿verdad? De cómo es de que, aquí dice, como los que hemos de ser juzgados por la ley de la libertad, por la ley de la libertad. Y si recuerdan, Santiago hace esta mención, ¿no? De la ley de la libertad. Si le da allí pues una vuelta al capítulo 1, versículo 25. Fíjese lo que dice, capítulo 1 de Santiago, versículo 25, hablando de la libertad. Fíjese cómo dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de qué? De la libertad. Mas el que mira atentamente, perdón, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino que, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. La perfecta ley de la libertad. ¿De qué está hablando? ¿De qué perfecta ley? Pues esta ley es la ley de la libertad genuina,
de la que está hablando del pecado, la libertad genuina del pecado, ¿verdad? Dios nos ha hecho libres. ¿De qué? De la servidumbre al pecado, ¿verdad? Antes nosotros éramos esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ¿verdad? Gracias al Padre que manda a nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? Para liberarnos a todos aquellos que hemos estado esclavos del pecado. Y son palabras de Jesús, ¿no? Si me acompaña ahí a el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, donde Jesús habla de esto, ¿no? De la libertad, como es que aquel que practica el pecado, pues es esclavo del pecado. El Evangelio de Juan capítulo 8 y su versículo 34. Vamos a leer un par de versículos aquí, si me acompaña, por favor. Fíjese lo que dice en el versículo 34 del capítulo 8 del Evangelio de San Juan, de Juan. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿verdad? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, aquel que practica el pecado, ¿verdad? A todo aquel que practica el pecado, el versículo 35. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, versículo 36. Así que si el Hijo, o sea, Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Entonces, si usted, ¿verdad?, que me está escuchando, es esclavo, esclava del pecado, si está llevando una vida de practicar el pecado y no hay ningún arrepentimiento en su vida y no viene al Señor, usted está siendo esclava del pecado. Usted necesita de venir, ¿verdad?, al Señor, entregarle el control de su vida, pedirle perdón y pedirle que le ayude, que la libere de ser esclava del pecado, de ser esclavo del pecado. Y Él lo o la va a liberar, ¿verdad? Dependiendo, pues sí, la decisión que tome, ¿no? De que diga, ya, hasta aquí, quiero ponerme a cuentas con Dios, quiero estar bien con Dios, tener una relación con Dios, que mi comunión esté bien con Dios. Y aquí está hablando de esa libertad, la ley de la libertad que Dios ha hecho en nuestras vidas, que Dios ha hecho en mi vida y en su vida, que ha tomado la decisión de venir al Hijo, el cual nos puede libertar, el cual nos puede dar pues esa libertad. Si regresamos a Santiago para seguir con el versículo 12 de su capítulo 2, y fíjese lo que sigue diciendo aquí Santiago, inspirado por Dios, en el capítulo 12 es donde nos quedamos, ¿no? Dice el capítulo 12, así hablar, así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, por la ley de la libertad, juzgados por la ley de la libertad. Entonces, juzgados por nuestras actitudes. Sabemos que la palabra de Dios nos habla, ¿no? Ahí no vamos a ir ahí, pero apúntelo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, ahí nos dice que la obra de cada uno será manifiesta. Pero donde sí quiero que me acompañe, por favor, es en Romanos capítulo 14, versículo 10. Vamos a leer dos versículos. Del versículo 10 al versículo 12. Vamos a leer dos versículos. Vamos a Romanos. Si me acompañan, por favor, Romanos. ¿Dónde está Romanos? Vamos a Romanos capítulo 14. Fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo, carta a los romanos. Dice en el versículo 10 del capítulo 14 de Romanos, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano?
Son preguntas. Porque ¿todos qué? Dice, no dice algunos, dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, usted y yo vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Porque escrito está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Usted va a dar cuenta de usted. Yo voy a dar cuenta de mí. El vecino va a dar cuenta de él. Y los que viven acá y todos. Cada quien va a dar cuenta de sí cuando esté ante el tribunal de Cristo. Esto es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Cada uno es responsable de su comportamiento, ¿verdad? Hacia los demás, ¿verdad? Cómo está siendo usted, pues, misericordioso, cómo es usted, si es compasivo con los demás. O sea, cómo es, qué actitud tiene, qué actitud tengo. Si me acompaña ahí en la 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, donde el apóstol Pablo también habla de lo mismo, de cómo es que cada uno de nosotros dice, y es necesario, fíjense cómo dice el versículo 10 de 2 de Corintios capítulo 5, porque es necesario que todos, otra vez dice todos, no nomás algunos, sino porque es necesario que todos nosotros, incluyéndose también él, no dice porque es necesario que todos ustedes, no, dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿verdad? O sea bueno o sea malo. Entonces vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos responsables, ¿verdad? Y es lo que nos dice, ¿no? Cómo es que debemos de rendir cuentas. Usted va a rendir cuentas de su vida, de lo que ha hecho aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, todos los cristianos, todos los que hemos recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Cristo va a estar allí en el tribunal. Si regresamos a Santiago para seguir con el último versículo que vamos a estudiar hoy. Santiago capítulo 2 y su versículo 13. Fíjese cómo dice el versículo 13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Si usted no tiene compasión, también va a ser juzgado sin compasión, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Y si recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 2, donde dice, porque con el juicio que usted juzga, con ese mismo juicio usted va a ser juzgado, ¿verdad? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con la que usted midéis, con esa misma medida, también será medido. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablando de cómo es que de la misericordia, ¿no? Porque juicio sin misericordia se hará con todo aquel, ¿verdad? Con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, es decir, como dice también Jesús en Mateo capítulo
6 y su versículo 14 y 15, ¿no? Donde dice que si usted perdona las ofensas, ¿verdad? De su hermano, también vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas, ¿verdad? Pero si yo no perdono las ofensas de mi hermano, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará mis ofensas. Entonces, perdono y me perdona Dios y perdono a mi hermano. Y no, yo no perdono para que Dios me perdone, sino porque yo he experimentado el perdón de Dios y he sentido la paz en mi corazón. Y yo, por qué voy a dejar a un hermano que esté con esa inquietud y no tenga paz en su corazón cuando viene a mí y me pide perdón? ¿Verdad? ¿Cómo hacer eso? No. Y sabemos, ¿no? Que hay ejemplos, ¿no? Como es que Jesús habla de aquel siervo que viene ante su Señor y su Señor le perdona una deuda enorme, ¿verdad? Una deuda, una cantidad muy grande y se la perdona. Pero él, ¿verdad? Cuando viene su siervo que le debe bien un poquitito, él no quiere perdonar. Entonces, la misericordia triunfa sobre el juicio, pero todo aquel que no tiene misericordia, tampoco se le tendrá misericordia, ¿verdad? Y Dios ha sido, ¿no? Misericordioso con cada uno de nosotros. Yo sé que Dios ha sido misericordioso con usted que me está escuchando. Entonces, ¿por qué usted no va a ser misericordioso o misericordiosa con alguien, ¿verdad? Cuando usted ha experimentado la misericordia de Dios, de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces nosotros también seamos misericordiosos hacia los demás. Y es algo, ¿no? Donde nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, mismo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 7, donde dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurado todo aquel que es misericordioso, porque él alcanzará misericordia. Espero que usted y yo seamos misericordiosos con los demás. ¿Y cómo demostrar la misericordia hacia los demás? ¿Cómo puede usted demostrar la misericordia hacia los demás? Le dejo esta pregunta, ¿no? Pues una de las formas, una de las maneras de demostrar misericordia hacia los demás es no ser acepción de personas. Y es de lo que venimos estudiando estos últimos jueves. Y hoy terminamos, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que terminamos nuestro estudio acerca de que hacer acepción de personas es pecado, ¿verdad? La parcialidad, las escrituras condenan la parcialidad de ser, pues, a preferir a unas personas que a otras, oh, eso es pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, pues en esta hora le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de tener este tiempo con ustedes, de poder pues estudiar y compartir su bendita palabra. Y pues sabemos que si Dios nos lo permite, ¿verdad? Y si no viene o nos lleva, pues para el siguiente jueves vamos a continuar con nuestro estudio. Y pues aquí en los siguientes versículos, Santiago ya habla pues de otro tema, ¿no? Habla de qué? De la fe y las obras, ¿verdad? Y vamos a estar aprendiendo, ¿no? Cómo es que nos dice que pues una fe sin obras pues es muerta, así como su cuerpo, mi cuerpo sin el espíritu, ¿verdad? Es un cuerpo muerto, ¿verdad? Y pues vamos a orar, a darle gracias a Dios por este tiempo, gracias por acompañarnos. Gracias, Señor, te damos, Padre bendito, por tu palabra. Te damos gracias por darnos ese privilegio de estudiarla y de compartirla. Te pedimos, Señor, que pues nos ayudes y nos recuerdes tu misericordia que has tenido
para con cada uno de nosotros. Tu palabra nos enseña que pues tu misericordia es nueva, son nuevas tus misericordias cada mañana y pues si no ha de ser por tu misericordia, pues tú ya nos hubieras consumido, Señor. Pues gracias por eso, porque sabemos que tú hasta el día de hoy, pues has tenido amor hacia nosotros y ayúdanos, Señor, también a demostrar ese amor y a compartir esa misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayude siempre a recordar lo que tú nos has enseñado en esta noche acerca pues del amor hacia los demás, acerca de amar a nuestro hermano, de perdonarlo y pues más que nada de tener siempre esa unidad, Señor, de estar siempre unidos, de tener esa comunión de la cual pues tú nos mandas, Señor, a tener una comunión. Esta comunión pues es con el Padre y con pues tu Hijo Jesucristo y pues también gracias por eso, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos.